Para hacer los cambios en la topología en la parte del medio, lo que vamos a tener que hacer son una serie de segmentos explícitamente solo para esa parte. Lo que queremos aquí es que cada uno de estos edges que tenemos se vean de manera dura, sin alterar la forma en la parte superior y la forma en la parte inferior, donde se debe seguir manteniendo esa curvatura suave y redondeada. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es crear un par de segmentos, uno a cada lado del edge que tenemos en este momento, y eso para el algoritmo de subdivisiones le daría como interpretación que este sería un edge duro. La única diferencia que tenemos que marcar es que tenemos que cortar esa transformación en un punto particular arriba y abajo para evitar que esos cortes sigan y alteren la parte superior o la parte inferior. Los cortes solo deben estar en el área donde necesitamos adicionar ese nivel de detalle. Para eso entonces voy a crear un segmento en la parte superior y un segmento nuevo en la parte inferior que nos sirvan como límite para los nuevos cortes y de esa manera evitar que tengamos una transformación sobre las partes que queremos mantener tal cual como están. Voy a presionar Control R, clic, y este lo voy a desplazar aquí en la parte superior. Nuevamente Control R y este segmento lo voy a colocar en la parte inferior. Estos nos van a servir como guía. Ahora lo que voy a hacer es, aún manteniendo la herramienta de selección de los edges, lo que voy a hacer es seleccionar los diferentes edges que necesitamos. Recuerden que eso lo hacemos con Shift y vamos sumando a la selección los diferentes edges que requerimos, que en este caso son todos los que se encuentran en la parte central. Damos clic y seguimos adicionando los diferentes elementos, utilizando Shift clic o mayúsculas y clic. Cuando los tenemos seleccionados, recuerden que la herramienta que deberíamos utilizar en este caso, lo hicimos en el libro también, y simplemente es hacer un bevel. Un bevel nos va a permitir tener un corte a lado y lado, que nos va a permitir establecer este ángulo particular como una zona de curvatura dura para que se sostenga tal cual como está. Seleccionamos la herramienta de bevel para hacer un bisel particular y simplemente utilizamos el gizmo, marcamos una dimensión particular y si queremos utilizamos el scroll para adicionar un segmento, que en este caso es buena idea. Ese nuevo segmento nos va a permitir que se maneje el ángulo o que el ángulo se mantenga más duro, tal cual como lo necesitamos. Cuando establezcamos la dimensión, simplemente soltamos y podríamos empezar a alterar los parámetros previos que habíamos manejado. Si estamos de acuerdo, simplemente clic por fuera para aceptar y ya tendríamos la topología que requerimos. Donde que en la parte superior vamos a tener esta nueva topología que en inicio puede que nos empiece a generar problemas por los polígonos con más de 4 lados que tenemos en la parte superior. Este polígono que tenemos aquí en particular tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 lados y cada uno de los polígonos tanto arriba como abajo van a quedar de 6 lados. Además que ahora tenemos dos triángulos que fueron estos dos triángulos que se formaron cuando se hizo el bisel. Vamos a continuar entonces corrigiendo la topología que tenemos acá. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Estos vértices, el vértice en la parte superior del triángulo que se formó, lo vamos a tener que soldar o unir con el vértice que tenemos en la parte superior. Con eso automáticamente crearíamos o corregiríamos el problema de este polígono en la parte superior que tiene 6 lados y quedarían solo polígonos de 4 lados. Para unir vértices tenemos que hacer lo siguiente. Lo primero que voy a hacer es seleccionar vértices y asegurarme de que tengo el snap seleccionado y que el snap se encuentra con la opción de vértices también seleccionado. Por último, lo que voy a hacer es que en la parte superior derecha tenemos una opción al lado derecho de los límites X, Y, Z, que es este icono que tienen acá, que son dos vértices uniéndose y que es el Auto Merge. Auto Merge lo que significa es que cuando se coloque un vértice encima de otro, automáticamente se van a unir y van a ser solo un vértice. Esta opción es importante porque si no la tenemos seleccionada, simplemente si movemos un vértice encima del otro, vamos a seguir teniendo dos vértices. Por lo tanto, vamos a seguir teniendo problemas en la topología y polígonos de más lados que no queremos tener en nuestro objeto. Seleccionamos la opción entonces Auto Merge y simplemente lo que tenemos que hacer es mover o desplazar los vértices que tenemos en la parte inferior a este vértice en la parte superior. Seleccionamos ya sea la herramienta de movimiento acá o presionamos la tecla G para moverlo
y simplemente lo movemos, y cuando el snap se imana directamente a ese punto, damos clic y con eso ya tendríamos el proceso realizado. Para verificarlo voy a dar clic por fuera y nuevamente voy a seleccionar este vértice que tenemos aquí y presiono G para moverlo, y si lo notan ahora es solo un vértice y no son dos vértices separados. A dar clic y control Z, y eso es lo que vamos a hacer con todos los vértices. Entonces simplemente clic, la letra G y clic cuando se encuentra en la parte superior. Clic, G, clic, lo movemos, clic, clic, G para mover, clic en la parte superior. Así sucesivamente con cada uno de los diferentes vértices. Cuando hacemos todas las uniones de los vértices, noten entonces que ahora solo tenemos polígonos de 4 lados. Lo que nos queda ahora es eliminar estos dos triángulos, y esto es mucho más sencillo. Lo único que tenemos que hacer es seleccionar el edge que se encuentra en la mitad y eliminarlo. Así que seleccionamos todos los edges que están en el centro, formando esos dos triángulos. Utilizamos Shift nuevamente y vamos seleccionando todos los triángulos que tenemos allí. Y cuando tenemos toda la selección, recuerden siempre asegurarse de que solo hayan seleccionado los que requieren que accidentalmente no hayan seleccionado nada más. Presionamos la tecla Delete o borrar o la X en el teclado y seleccionamos Dissolve Edges. Con eso eliminamos los edges que requeríamos borrar. Con eso noten que aunque esto parezca una figura triangular, en realidad es un quad. Tiene 4 lados por este punto o este vértice en la parte inferior. Tenemos 1, 2, 3 y 4 lados. Y de esta manera hemos corregido la topología en la parte superior. En la parte inferior entonces vamos a hacer lo mismo, solo que vamos a utilizar un segundo método para hacer el merge o la unión de los vértices. Pueden seguir utilizando la herramienta que corresponde al auto merge y el snap, pero esta segunda forma funciona de la siguiente manera. Voy a quitar el snap inicialmente, voy a seleccionar uno de los vértices y el segundo vértice donde quiero que se solde o se una. Le damos clic, tenemos los dos vértices seleccionados y en este caso presionamos la tecla M de Merge. Merge nos va a permitir hacer esa unión. Hay varias opciones para hacer el Merge. Lo podemos hacer al centro, donde se encuentre el cursor, simplemente hacer un collapse, que sería más o menos una medida media. Decirle que los una al inicio, en la ubicación del primer vértice que seleccionamos, o en el último, at last, en la selección o en la posición de la selección del último vértice que seleccionamos, que en este caso es la que necesitamos. Simplemente at last, y con eso tenemos la unión del vértice como lo necesitamos. Voy a hacer lo mismo entonces con los diferentes vértices que necesitamos unir. At last, clic, clic, merge, at last. Y cuando tenemos todas las acciones realizadas, lo único que nos va a quedar es eliminar nuevamente ese edge en la parte media que está construyendo los diferentes triángulos que tenemos allí y que nos va a dejar eliminándolo una mejor topología, dejando solo quads o cuadriláteros. Recuerden, siempre va a ser la mejor opción cuando estamos utilizando este tipo de técnicas de modelado, que manejemos únicamente polígonos o cuadriláteros. Presionamos Delete, Dissolve Edges y ya tendremos nuestra topología corregida. Con esto, noten que lo que acabamos de hacer es un cambio en la topología. Vamos a iniciar con una cantidad de segmentos superior y vamos a restar o reducir esos segmentos de manera que se conviertan en la nueva forma circular en la parte inferior y en la parte superior. Esta es una de las formas comunes de manejar topología. Usualmente vamos a tener que convertir una gran cantidad de segmentos en una menor cantidad de segmentos. En este caso fue una topología simple. El polígono que venía normalmente sigue siendo un solo polígono, pero en la sección donde teníamos dos nuevos polígonos simplemente lo redujimos a ninguno. Con eso solo se mantiene la misma cantidad de polígonos que teníamos inicialmente. Ahora lo que nos queda entonces es adicionar detalles. Y voy a utilizar el algoritmo de subdivisiones para empezar a adicionar los detalles que nos hagan falta, usualmente algunos biseles, sobre todo en las áreas o en las aristas que requerimos. Vamos a adicionar entonces el modificador. Utilizamos Subdivision Surfaces y noten que tenemos un buen resultado en inicio. Ya tienen de mejor manera las formas originales que necesitábamos. Voy a adicionar un segmento o un nivel sobre el algoritmo de subdivisiones y recuerden siempre dar clic y decirles que nos muestren Shade Smooth.
Voy a desactivar entonces el algoritmo de subdivisiones. Voy a dar clic y voy a decirle Shade Flat. Y voy a regresar al modo de edición. En el modo de edición entonces vamos a adicionar los detalles que nos hacen falta. En la botella o en el módulo pasado habíamos utilizado lo que llaman loops de soporte para que el algoritmo de subdivisiones pueda identificar hasta dónde queremos que curve, hasta dónde no. En este caso vamos a utilizar biseles. Los biseles también son una forma de decirle al algoritmo de subdivisiones dónde queremos que se curve y dónde no. Vamos a iniciar en la parte inferior. Entonces en la parte inferior lo que me interesa es este gran bisel, que es el más duro que tenemos allí. Entonces teniendo seleccionado Edges, damos Alt y clic y voy a hacer un bisel. Seleccionamos la herramienta de Bevel y en este caso lo que hacemos es jalarlo. Voy a decirle que sean 2 segmentos. Y cuando estemos contentos simplemente soltamos el mouse y aceptamos el bisel que tenemos allí. Aquí en la parte de la separación sí voy a utilizar un anillo que podemos incluso previsualizar con el algoritmo de subdivisiones activado. Lo previsualizo, control R, clic y voy a subirlo aquí. Eso nos va a ayudar a una mejor definición entre la parte media y la parte inferior. Damos clic, voy a desactivar nuevamente aquí y seguir trabajando. En la parte superior vamos a hacer algo similar. Activamos nuevamente, control R, clic y voy a tirarlo hacia la parte inferior. Esto para que esta área en particular sea un poco más recta y se note más. Y en la parte superior, lo que corresponde al bisel de la boca, lo vamos a hacer con biseles. Voy a seleccionar el loop, Alt y clic, Shift, Alt y clic para seleccionar ambos a la vez. Con la herramienta de Bevel que ya teníamos seleccionado, simplemente vamos a arrastrar. Noten que el Bevel que tenemos acá es muy plano, no corresponde a los ángulos de 45 grados que deberían tener los biseles usualmente o en su etapa inicial. Son mucho más leves a nivel angular y eso se debe nuevamente al problema con la escala. Recuerden que siempre que tengamos un objeto que tenga una escala diferente al 1, 1 y 1 sobre el eje X, Y y Z, las transformaciones sobre las herramientas se van a hacer en base a esa escala. Por lo tanto, voy a dar control Z, voy a ir al modo de objeto y a este objeto en particular vamos a revisar qué escala tiene. Presiono la tecla N y aquí nos damos cuenta que tenemos una escala de 3, 3 y 1 sobre el eje Z. Estas dos escalas sobre el eje X y Y que están alteradas, que son más de 1, son las que nos están dando esos resultados sobre la herramienta Bisel que no corresponden. Son resultados distorsionados. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es seleccionar el objeto, ir al menú de objeto, Object, y sobre las opciones de Apply, aplicar, le vamos a decir que aplique la escala. Con eso, regresamos a tener una escala 1, 1, 1, pero con las dimensiones con las que hemos estado trabajando. Y con esto evitamos la distorsión sobre las diferentes herramientas. Ahora sí, N para ocultar el menú de transformación, Tab para volver al menú de edición, y con la misma selección noten que ahora cuando hacemos el arrastre, sí tenemos un bisel que inicia sobre los 45 grados como debería iniciarse. Para este igual vamos a hacer un segmento, así que con el scroll voy a añadir un segmento más y voy a hacerlo un poquito más grande. Aceptamos. Si queremos podemos transformar algunos de los parámetros o simplemente aceptarlo. Y en la parte interna, en la parte de abajo, el fondo del vaso, entonces nuevamente vamos a seleccionar Alt clic. Vamos a tener que utilizar Shift porque recuerden que la nueva topología no nos permite tener un loop continuo. Entonces Shift y clic aquí y los dos que nos hacen falta al lado y lado. Shift, clic, clic y Shift, clic y clic. Como teníamos seleccionada la herramienta Bisel, no tenemos que volver a seleccionarlo y tenemos nuestro gizmo de transformación aquí. Simplemente vamos a jalar. Este sí va a ser un poquito más grande, así que voy a hacer un segundo segmento. Y cuando tengamos clara cuál es la dimensión del bisel que queremos, simplemente soltamos y clic. Con esto ya hemos definido las diferentes formas y detalles de nuestro vaso. La topología es clara, es limpia y corresponde a los cuadriláteros que deberíamos tener. Si activamos nuestro algoritmo de subdivisiones, vamos al modo de objeto, damos clic, seleccionamos Smooth, ya tendríamos el resultado que queremos. Hemos mantenido la topología. Hemos mantenido esos niveles de detalle tanto en el área central como en el área superior y el área inferior. Hemos hecho los detalles correspondientes para las diferentes aristas que corresponden al vaso.
Guardamos entonces una versión y en la próxima sesión lo que vamos a hacer es generar la leche interna que se encuentra dentro del vaso. Este entonces lo vamos a renombrar. Este es el Milk Glass. Y será nuestra primera versión.